Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Luego de una breve y extensa ausencia a la vez, acá vuelven. Varias cosas para comenzar. En primer lugar, les comento que mañana no vamos a tener clase sincrónica, sino que vamos a tratar de hacerlo en este video. En segundo lugar, no sé muy bien cómo explicar esta situación sin tener que exponer el motivo real, pero vamos a recurrir a un argumento usual. Este, Me he visto absorbido por ciertas circunstancias de índole personal la verdad es que me impidieron preparar las clases como corresponde. Esto, si hubiéramos tenido clases presenciales, me hubiera obligado a no ir a la institución directamente. ¿Sí? Entonces, por esos motivos, no he podido realizar convenientemente las, eh, las preparaciones debidas las preparaciones debidas respecto de la, de la materia. Así que debido a esa circunstancia no pude preparar las clases como correspondía y en vez de venir a simular que haga una clase, definitivamente preferí no hacer. Bien. eh, Hay una tercera cuestión, un tercer punto, que es más importante que los dos anteriores. Eh, Ese tercer punto tiene que ver con que pensemos cómo vamos a hacer nosotros para aprobar la materia. Finalmente, ¿qué es lo que nos reúne aquí? Eh, Vamos a hacer lo siguiente. Para la clase que viene vamos a leer dos textos de lectura fácil de un libro de Adriana Puigros, que está entre el material ahí del archivo, pero que yo se las voy a pasar después de cuando cargue en el mensaje este video, esta clase, yo se las voy a transmitir por ahí. Son dos capítulos de Adriana Puigros, yo se los voy a pasar, voy a decir el nombre y todo que están ahí. Son dos capítulos de periodos extensos, o sea que son muy generales y que van desde el 43 al 55, es decir, desde que se hace presente Perón como figura política hasta caída, su caída política en el año 55, producto de un golpe de Estado, y el siguiente capítulo va desde 1955 hasta 1976. Cuando ustedes lean esos capítulos de Puigros, me parece a mí que lo importante es ir prestando atención a los detalles. ¿Sí? En general, los capítulos no ofrecen una visión muy compleja y naturalmente no responden a la pregunta que se plantea el texto, que es qué pasó con la educación. Eh, es un libro muy descriptivo, pero a las finalidades del momento en el que estamos, en estas circunstancias, este, por lo menos les va a permitir formarse una idea. Bien, entonces la clase que viene van a leer, bueno, acá va a aparecer al revés porque la cámara lo toma de otra forma, van a leer este librito de Puigros, ¿qué pasó con la educación en Argentina? Y van a leer esos dos capítulos y la clase que viene yo voy a presentarles, la clase que viene yo voy a presentarles el material del parcial. ¿Cómo vamos a resolver el parcial? Bueno, el parcial lo vamos a resolver en 10 días, más o menos, que es el tiempo que nos vamos a tomar, con una clase de por medio, ¿sí? Entonces, a mí me va a interesar que eh, la literatura sobre el parcial que ustedes realicen, la literatura que ustedes finalmente encuentren que yo les pase, las dudas que tengan sobre lo que tienen que hacer me las puedan plantear a mí dentro de esa clase. No va a ser una clase de consulta, sino que yo voy a ir con la clase preparada y ustedes van a ir con la lectura realizada, algo que no habíamos hecho hasta ahora, este, o que lo hicimos poco, creo yo, o casi nunca. Bueno, eh, entonces nos vamos a encontrar en clase con esa circunstancia. Y ustedes van a resolver el parcial, que naturalmente lo van a resolver bien, eh, no porque yo les vaya a regalar la nota, sino que ustedes son los cuatro muy buenos alumnos.
Después, las últimas dos clases, más o menos, a mí me va a interesar que nosotros veamos una cuestión que es la problemática de eh, las luchas, eh, las luchas docentes. ¿Sí? Hay muchas luchas docentes a lo largo de la historia, vamos a tomar algunas que son más significativas. Las primeras luchas docentes son los primeros paros que le realizan los Sarmiento. Así que nosotros eso lo tenemos que tener muy asentado porque, como decíamos, en alguna ocasión el docente, eh, en cierto sentido, debe pensarse como un luchador social porque es quien finalmente termina conduciendo todas las conflictividades eh, que se relacionan con problemas comunitarios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la escuela es expresión de todas las problemáticas sociales que, que nuestros alumnos poseen, ¿no? Si los chicos no comen en su casa, la escuela pues, tiene su comedor. En muchos casos, la escuela termina, bueno, ahora lo vemos, ¿no? Al ver que vacunan a los niños de primaria y de inicial en sus respectivas instituciones, la escuela también termina asociándose a un centro de salud. Así que todas las problemáticas que tiene una familia las tiene la escuela, pues naturalmente nosotros trabajamos con, con los infantes, con los adolescentes o con los niños más pequeños, ¿sí? Entonces es importante ver cómo ha ido evolucionando esta cuestión de la lucha docente. Muy interesante lo que van a leer en este capítulo de Puiggrós sobre cómo los docentes resisten al peronismo. Naturalmente Puiggrós no profundiza mucho porque era peronista y, y no va a andar diciendo que Perón se perseguía a los trabajadores o a los docentes, si ustedes quieren, a los trabajadores docentes. Bien, entonces más o menos en lo que nos queda vamos a terminar viendo esto. Sobre las luchas docentes hay algo que es muy interesante, ustedes pueden ir analizando, que es que las conducciones sindicales se han ido retirando un poco de esa, han ido expulsando, quitándose de encima de la lucha docente a la comunidad, ¿sí? Eso es porque la burocracia, como toda burocracia, tenemos que entender nosotros también qué es la burocracia dentro del gremio, termina escindiéndose de la base docente, termina forjando acuerdos con los gobiernos o lo que sea, ¿sí? Entonces nosotros a esas cosas tenemos que ir prestando atención para ver si estamos de acuerdo con eso o estamos en desacuerdo. Ustedes imaginarán, este docente que tiene está en profundo desacuerdo con las conducciones burocráticas, ¿no? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con que el hijo de nuestro dirigente gremial es Marcelo Gualiardo, que es abogado, el hijo de Gualiardo es abogado, termina siendo una lista del MPN. Entonces, por un lado, la relación familiar es bien ambigua, ¿cierto? Si por un lado el tipo conduce a un gremio docente, cuya patronal es el Estado, y por el otro lado el hijo va en un partido que representa a lo que sería nuestra patria. Entonces, frente a esas circunstancias, ustedes tienen que ir tomando posición. Bueno, puede que estén de acuerdo, puede que no. Y tenemos que entender cómo ha ido pasando eso, porque antes no pasaban esas cosas en los gremios docentes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir pensando cómo ocurre eso, cómo a pesar de eso los tipos siguen ganando elecciones y qué es lo que nos pasa como organización sindical. ¿Está bien? Entonces, para esa última parte vamos a dejar nuestras dos últimas clases. Vamos a hacer una especie de cursillo y vamos a trabajar eso. Bien, ahora en lo que resta de esta presentación, que no va a ser muy extensa, me parece interesante que nosotros podamos dilucidar la historia económico-social argentina entre 1943, que algo ya vimos, y 1976. Para entender este proceso, ya nosotros ya habíamos hecho un PowerPoint por ahí, pero para entender este proceso, nosotros deberíamos estar atentos a varias cuestiones. Entre esas varias cuestiones que aparecen como fundamento de la situación interna e internacional,
o nacional, mejor dicho, aparece entre esos elementos, perdónenme por la dispersión, entre esos elementos, decía yo, que aparecen eh, delimitando el funcionamiento político, económico, social argentino, uno de los más importantes es la rivalidad política internacional que se abre al final de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo vimos en un PDF, ustedes lo recordarán. Un condicionante muy importante es lo que se conoce como guerra, ¿sí? Entonces, el mundo está dividido en dos, ¿sí? El mundo está dividido en dos. De un lado, Estados Unidos, con su sistema de reproducción social capitalista; del otro lado, la Unión Soviética, un régimen que acaba siendo muy diferente de lo que había sido en sus comienzos con la Revolución Rusa en 1917, pero que representa una esperanza de liberación para los trabajadores, finalmente. Entonces, en cada sociedad, en cada nación, en cada país, en cada región del mundo, esa, esa división internacional se manifiesta localmente. Entonces, existe una relación conflictiva dentro de cada país entre las clases sociales. Entonces, uno podría decir entre 1917 y el triunfo de la Revolución Rusa, 1991, finalmente se puso la caída del muro, como nunca en la historia se da el miedo de la clase burguesa de perder su posición social y la esperanza de la clase trabajadora de liberarse de la opresión capitalista, como nunca, ¿sí? Es una esperanza muy larga que finalmente no se cumple en todo. Bien, entonces lo particular, lo interesante de esa circunstancia, de ese hecho, de esa relación internacional, es que se impulsa, a contramano de lo que había ocurrido históricamente, se impulsan gobiernos fuertes en todo el mundo. ¿Está bien? Se impulsan gobiernos fuertes en todo el mundo. Estados fuertes, estados interventores. Entonces, cuando termina la guerra, todo el mundo esperaba la Tercera Guerra Mundial, que iba a ser entre el capitalismo, la sociedad capitalista y la sociedad comunista; nunca se dio. Se abre este periodo de Guerra Fría, que es que sin intervenir directamente, al menos la Unión Soviética, sí se interviene con pertrechos bélicos, con apoyos internacionales, con la constitución de relaciones internacionales entre la Unión Soviética y los demás países, entre Estados Unidos y los demás países. Se produce esa cuestión y dentro de los países, insisto, existe el miedo de que, bueno, finalmente la clase obrera se vuelva incontenible y se libere de la opción capital. Entonces se impulsan estados fuertes que intervengan en la economía. Aparece un tipo que se llama bueno, Keynes, John Maynard Keynes. Keynes lo que plantea es, bueno, hay que ceder algo, dice Keynes, para no perderlo todo. Entonces, lo que se plantea desde Keynes en adelante, realmente a partir de un programa que se llama el New Deal, disculpen mi inglés, que es desarrollado en Estados Unidos. A partir de ese programa, lo que busca es generarse consumo. Así que los trabajadores tengan la posibilidad de consumir. En todo el mundo empieza a pasar esto, ¿sí? Se abandonan las viejas ideas liberales y se constituye esta sociedad en la que el consumo esté garantizado, dice Keynes. Para que el consumo esté garantizado, los trabajadores tienen que tener trabajo. Entonces hay que garantizar el trabajo, ¿sí? Trabajadores con trabajo, salarios altos, significan consumo. Entonces, esa resignificación del consumo va a mantener a la clase obrera tranquila. Esto que va a ser la crisis internacional entre, entre el comunismo eh, y el capitalismo, por lo menos de momento, va a ser contenido. Entonces, todos los países inician ese proceso de intervención. Entre todos esos países de un raigambre occidental aparece, por supuesto, Argentina, con unas primeras intervenciones en la economía que son de la década del 30, fin de la década del 30, que regulan el comercio exterior, es decir, aseguran la venta de los productos de los agropecuarios argentinos en el comercio exterior. Cuando Perón asume este, esa situación, él asume la presidencia en el 46, 2 años después de la guerra. Esa situación en la que parecía que el mundo explotaba en una guerra está a punto de concretarse en Corea, ¿sí? Bien.
Corea del dos, Corea del Sur, capitalista, Corea del Norte, comunista, entre comillas. Y ahí se produce la intervención directa de Estados Unidos en Corea. En el 49 se va a dar la revolución comunista china, con Mao Zedong a la cabeza, un criminal de guerra, Mao Zedong. Sí, los marxistas nos tenemos que hacer cargo de tipos como ese de Stalin. Eh, pero Mao Zedong es un criminal de guerra, un genocida también, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, lo mismo que Stalin y todos los gobernantes de la Unión Soviética posteriores al triunfo de Stalin. Cierro paréntesis, perdónenme. Entonces, el triunfo, es decir, el territorio más extenso del mundo, Rusia, la Unión Soviética, como el país con mayor cantidad de habitantes, comunista. ¿Sí? En el 50 se produce la guerra, Estados Unidos quiere ponerle un freno a todo eso. Entonces se produce la guerra de Corea. Así que cuando Perón asume, el mundo está, la burguesía a nivel mundial está expresando una especie de cagazo, si me permiten el concepto, cagazo político, porque tienen miedo de que esa mecha que se va poniendo en distintos lugares incendie todo. Eh, a la par que pasa esto, se va recomponiendo, producto del fin de la crisis del 30, del fin de la Segunda Guerra Mundial, se va recomponiendo el comercio internacional. Argentina, como ustedes saben, es altamente dependiente del comercio internacional, porque es un país que exporta, su mayor riqueza está en la exportación de materias primas. Como le va a pasar a todos los países de la región, quizás con excepción, en principio, de Brasil, pero es lo que le va a pasar a Chile con su producción de minerales, es lo que le va a pasar a Perú, a Bolivia, etcétera. A todos les va a pasar cuando se reabre el comercio internacional, y como que la burguesía argentina empieza a plantearse, bueno, ya no es necesario que intervenga tanto el Estado. Si ya está, el comercio internacional está bien, este es un país tranquilo, acá los trabajadores no van a hacer ningún lío. En ese contexto se produce también una crisis severa en el año 49 que finalmente obliga al gobierno de Perón a decantarse por empezar a aflojar las relaciones de control del comercio, ¿cierto? ¿Sí? Porque no hay que vender. Hay una crisis de sequía muy grande, entonces la producción agropecuaria y ganadera cae rotundamente. ¿Sí? Y ahí empiezan los cuestionamientos a Perón. Aquellos sectores de la burguesía más tradicional que en realidad se habían visto beneficiados con el peronismo, pero que se enfrentaban con el peronismo, porque el peronismo reproducía aquí esa estructura de trabajo, consumo y ganancia que planteaba Keynes. Aquellos empiezan a tener cada vez más fuerza, más oído y más potencia. Entonces Perón aquí termina rompiendo con la iglesia, acaba de romper con un sector de las fuerzas armadas, que son la fuerza aérea y la fuerza naval, queda solamente constituido su poder sostenido en el ejército, y naturalmente a Perón le queda la peor ayuda que le puede quedar, o el peor apoyo que le puede quedar a un político burgués, que es el de la clase obrera. Entonces en el 55, cuando se produce el golpe de Estado, apoyarse en la clase obrera para Perón hubiera significado tener que constituir un gobierno de corte obrero. Entonces Perón directamente se va, ¿sí? Huye y abandona a toda esa gente que había sido su punto de apoyo. Eh, bien, ustedes pueden leer, hay varios levantamientos, incluso dentro del ejército, de apoyo a Perón que son sofocados inmediatamente. Eh, y tampoco es que hubo muchísima movilización en favor de Perón de parte de la clase trabajadora, ¿no? La clase trabajadora sintió de alguna forma o comprendió de alguna forma esa especie de abandono, si ustedes quieren, de parte de Perón, y finalmente dejaron de apoyar. Entonces, cuando Perón se va, asume un gobierno de regambre estrictamente conservador, ¿sí? Da de baja, recompone la Constitución de 1953, elimina la Constitución de 1949, que los peronistas siempre la presentan como algo de gran amplitud en cuanto a derechos. Sin embargo, prohibía el derecho a huelga, o no lo reconocía, por lo menos, ¿por qué prohibirlo en términos constitucionales? Bueno, y se dan toda una serie de situaciones y asume este gobierno. Este,
cuya figura central va a ser quien ocupa el cargo de vicepresidente, que va a ser Isaac Rojas. El gobierno militar es abiertamente represivo, no tanto como en el 76, ninguna dictadura hasta el 76 había tomado las medidas que tomó la dictadura de 1976. Eso lo vamos a ver más adelante. Por supuesto, son asesinos, son prohibidos, prohíben un montón de cosas, no se puede hablar de Perón, no se puede decir Perón, por ejemplo, era delito, no se podía decir Evita, no se puede decir justicialismo. Los partidos políticos eh, relacionados con el peronismo son excluidos de la participación política. Es decir, va a haber elecciones más adelante, pero los peronistas no van a poder participar. Esta presión es tan grande que finalmente empieza a generar una cierta conflictividad y los golpistas dicen, bueno, ya está, vamos a llamar a elecciones. Y en 1957, 2 años después de la expulsión de Perón, vuelven a llamar. En términos económicos, este gobierno significa el principio de una apertura económica. Es decir, se van a permitir el ingreso y la instalación del país eh, de, de distintas empresas de origen estadounidense. ¿Sí? Acá hay algo interesante, porque empieza un proceso incipiente, pero que se va a dar a lo largo de la década de 60, un proceso incipiente de lo que se conoce como extranjerización de la economía. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que las pequeñas y medianas empresas argentinas empiezan a ser compradas por empresas extranjeras. ¿Sí? Eso representa un problema enorme. ¿Por qué? No porque los capitalistas de origen transnacional sean más explotadores que los de origen nacional, en eso no hay discusión. Sino, esto representa un problema enorme porque eh, va a representar un problema enorme porque las empresas que producen acá exportan las divisas también. Entonces, todo lo que ingresa en términos de exportación como moneda, que pasa a formar parte del Tesoro Nacional también en parte, estas empresas se lo van a llevar. ¿Sí? Entonces, la extranjerización de la economía reporta la exportación de divisas. Y para Argentina eso es un drama enorme, porque si bien empieza a haber un desarrollo industrial, sigue siendo importador de otras cosas, por ejemplo, de materia prima, para poder dar desarrollo a las empresas. Entonces, si hay que importar mucho y encima estos otros se llevan el dinero que ingresa, hay un problema bastante grande. Bien, quien sucede al gobierno, a los gobiernos conducidos por Rojas es Frondizi. ¿Sí? Frondizi va a ser un dirigente que va a gobernar entre el 57 y el 60. Después en el 60 aparece Guido y hay un gobierno de, de constitución política a mitad de camino entre Guido va a ser un tipo que va a conducir, es un civil que conduce con eh, la base militar. Entonces él es civil, pero conduce el gobierno apoyado por las fuerzas militares. Es decir, gobierna un civil en nombre de los militares. Bien. Entonces, Frondizi, ¿cómo llega al gobierno? Porque tenía un partido, era un partido que había sido un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, que es el partido intransigente, y su partido se llamaba Unión Cívica Intransigente, después termina conformándose, perdónenme, el partido intransigente. Pero él llega a gobernar porque hace un pacto con Perón. Va a España, que es donde estaba exiliado Perón, y dice, mire, ¿usted qué quiere? Entonces Perón le dice, quiero esto, esto y esto y esto, y Frondizi dice, yo lo ofrezco, a cambio, llame que me voten a mí. Muy bien. Entonces Perón dice a la clase obrera, le dice que hay que votar a Frondizi. No es que la clase obrera lo vote a Frondizi porque sí, porque Perón les dice, sino que escuchando y analizando, la mejor alternativa de todas las que se presentaban era la de Frondizi. Bueno, cuando asume Frondizi, ninguna de las cuestiones que había pactado con Perón las cumple. ¿Sí? Él forma parte de una doctrina económica que se llama desarrollismo. El desarrollismo pretende el desarrollo industrial. Y el problema con el que se va a encontrar Frondizi, problema, entre comillas, es la falta de recursos para invertir. Entonces Frondizi, a lo que los milicos de 55 a 57 habían comenzado incipientemente como apertura económica, Frondizi dice, venga, empieza a llamar a las empresas extranjeras para que inviertan acá, y ahí se acelera. ¿Sí? Ahí se acelera
el proceso de estabilización de la economía. ¿Está bien? Frondizi consigue algo que no había podido obtener Perón, no porque no lo intentara, sino porque se lo negaban, que eran los créditos, que eran eh, los créditos de las entidades financieras internacionales. ¿Sí? Incluso Argentina hace cosas como pasar a formar parte del Fondo Monetario Internacional, que se había creado a fines de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces se da todo un proceso de transformación económica. ¿Está bien? Se da todo un proceso de transformación económica y esa transformación económica acarrea, eh, eh, cambios en la composición del capital en Argentina. También supone cambios en la organización de los trabajadores, porque los trabajadores, además de los sindicatos peronistas fuertes durante casi toda la década del 40, empiezan a aparecerle competidores de raigambre marxista. Entonces aparecen las organizaciones obreras de corte marxista también, ¿sí? Entonces, si bien arriba se dan cambios, abajo en la clase obrera también se dan. Y se inicia una etapa muy conflictiva en términos de lucha de clases, es decir, capital versus trabajo, muy conflictiva que finalmente es liquidada hacia 1978 con el golpe de Estado, cuando se vence todo tipo de resistencia en, con el golpe de Estado del 76. Entonces, Frondizi eh, hace un pacto con Perón, asume, se olvida del pacto con Perón y inicia un proceso basado en su doctrina económica más fiel de apertura económica. ¿Sí? En Argentina la mayor cantidad de fábricas están ubicadas, bueno, hay como una especie de arco que sería Buenos Aires, Rosario y Córdoba, pero Córdoba va a ser el núcleo industrial argentino y por lo tanto también va a tener la mayor y más fuerte organización obrera. De hecho, de ahí el 69, más allá de la guerrilla y todo lo que quieran, entre 69, 1969 y 1971 se produce un hito para la historia argentina de la clase obrera, que es el Cordobazo, que después da lugar a una serie de protestas que se van a expandir por todo el país. ¿Sí? Es decir, el Estado argentino, cuando engaña la cabeza del dictador, en ese momento se ve obligado a, a, a movilizar el ejército. ¿Sí? Y se tiene que guardar el ejército en el bolsillo porque no le alcanza para contener la lucha obrera y termina cediendo en algunos aspectos. Bien, como son los salariales. Entonces, Frondizi dura poco porque la clase obrera empieza a entrar en ebullición y en el 60 hay un golpe de Estado que asume es Guido. Con Guido, la cuestión obrera sigue desarrollándose a pasos agigantados y se vuelve a llamar a elecciones en el 63. Asume un muchacho que se llama Arturo Illia, que es un campeón de la honestidad de los radicales. Los gobiernos, simpatizantes del radicalismo siempre se han parapetado en tres o cuatro componentes de su fuerza política. Uno es la honestidad y lo ponen a Illia siempre como. Ilía gana las elecciones, pero está muy cerca de perder contra el voto en blanco, que es lo que votaron la mayoría de los trabajadores, porque para los trabajadores la situación era bastante agobiante y pedían por el regreso de Perón porque creía que eso para ellos iba a significar un retorno a cierto bienestar. Si lo que los trabajadores no podían entender, porque les faltaba esa herramienta analítica, es que el mundo de los 60 no es el mundo de los 40. Y el mundo a una tercera guerra mundial ya no aparecía como un sol iluminando el firmamento en el futuro, sino que era una cosa que se había planteado de tal forma después de la guerra de Corea que era evidente o parecía que se iba a ir desarrollando así, más allá de las amenazas constantes de guerra entre todos. Bien, entonces, cuando Ilí asume,
ciertos elementos económicos que formaban parte del desarrollo hasta el momento empiezan a entrar en crisis, ¿sí? Esos elementos de caída de la producción argentina, de caída de la industrialización argentina, de caída del valor de las materias primas a nivel global, tiene que ver con que hacia mediados de los 60 empieza a tener fin un proceso. Ese proceso que empieza a tener fin a mediados de los 60 es ni más ni menos la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Toda la economía mundial desde mediados de los 60 en adelante empieza a caer. ¿Y a qué nos referimos con que la economía mundial empieza a caer? Bien, nos referimos a una circunstancia, voy a generar un poco de suspenso porque me voy a tomar un mate. No, referimos a una circunstancia de que actúa como motor del sistema, que es que los capitalistas empiezan a tener serios problemas para poder reproducir su ganancia. ¿Sí? Es como si el mundo, en realidad, la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido algo ficticio. Se llama Belle Époque, o época dorada. Esa que se vive entre el 45 y el 73. ¿Por qué se llama desde el 45 hasta el 73? Y yo les estoy diciendo que a mediados de los 70 empieza la crisis, porque para 1973, cuando se produce el fenómeno de la crisis del petróleo, ya era evidente la recesión. ¿Entiende? Hay algunos autores que dicen el mundo entró en recesión en los 70 y la caída del muro la caída de la Unión Soviética le terminó de dar el último golpe y no se recuperó nunca. Bueno, esas son teorías. Es decir, que nosotros habríamos nacido en crisis y seguimos viviendo en un proceso de crisis económica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de crisis económica? A que los capitalistas no pueden reproducir su ganancia, es decir, han invertido determinada cantidad de dinero y no pueden recuperar esa cantidad de dinero que han invertido, entonces están o deben enfrentar una severa crisis. Bien, este, los problemas que se van a plantear aquí sobre estas cuestiones son problemas de tipo, eh, problemas que se transfieren, la recesión se transfiere desde los países centrales hacia los países como el nuestro, ¿no es cierto? Y un gobierno como el de Ilía, que estaba pensado en lo político en términos de desarrollo económico, pago de la deuda externa, listo, no duró nada. Duró 3 años, hay un nuevo golpe de Estado, ¿sí? El nuevo golpe de Estado va a estar unido a los sectores tradicionales de la economía argentina, como son los agroexportadores, es decir, los dueños de la tierra, y por otro lado, al capital industrial internacional que viene en invertir en Argentina. Y es un golpe de Estado que presiona hasta exprimir casi a la clase trabajadora, ¿sí? La presiona casi hasta lo último. Y eso es lo que va generando, esa presión que se ejerce arriba, es lo que va generando el conflicto que da pie al inicio de la lucha armada de parte de la clase obrera. Es decir, la clase obrera no inicia la lucha armada, sino que la inicia la burguesía a través de la acción del Estado. La respuesta de los obreros va a ser eh, el desarrollo de la lucha. Se van a ir constituyendo un montón de organizaciones sindicales en las ciudades, en el campo, etcétera, un montón de organizaciones en las que los trabajadores toman las. Es decir, en Argentina hubo en los 60 y en los 70 un intento de construir una sociedad de otro tipo, diferente de la que conocemos nosotros. ¿Cómo hubiera sido? No lo sé. ¿Hubiera sido mejor? ¿Hubiera sido peor? No lo sabemos porque no existe. Este gobierno de Onganía cae justamente por este fenómeno que yo le decía de respuesta de los trabajadores, que es el de 69, cae el gobierno de Onganía porque la resistencia obrera no le permite aplicar todas esas medidas de ajuste que eh, él pretendía. ¿Sí? Onganía era, él se había, el golpe de Estado de Onganía está pensado como un golpe de Estado que tenga continuidad en el tiempo, pero fue interrumpido justamente gracias a la resistencia de la clase obrera. Si no hubiera sido igual que el de Brasil, que empezó en los 60 y terminó en mediados de los 80. ¿Sí? Bien, entonces, esta resistencia de la clase obrera genera esa alta conflictividad y termina
provocando la caída del gobierno de Onganía. Naturalmente, para Onganía expulsa del poder a Ilía en el 66, en el 69 lo echan. Ahora se da un proceso de descomposición política muy grande, porque quien lo sucede a Onganía es víctima de otro golpe de Estado, y ese es víctima de otro golpe de Estado, hasta que asume una que se llama Lanusse. Como ven que no hay forma de gobernar, aplican la válvula de escape y convocan otra vez a elecciones. Fíjense que del 55 hasta el 73, el peronismo no había podido participar del proceso electoral. Finalmente, para aliviar un poco, lo llaman a Perón de vuelta, y Perón va a participar de las elecciones, que va a ganar este, a los radicales, y, y se va a producir su regreso en el 73, que dura un año finalmente, porque Perón se muere al año. El problema que se le va a presentar a Perón es que él tampoco puede controlar a la clase obrera en los 70. ¿Sí? Entonces hay una conflictividad terrible ahí, y, y acaba la creación de la AAA por el gobierno de Perón. Ustedes saben, bueno, si no saben lo que es la AAA, lo vamos a hablar. Bien, entonces, ese es el panorama entre los 60 y los 70. ¿Sí? Se va produciendo cambios en la composición del capital aquí en Argentina, es decir, van siendo reemplazados los capitalistas de origen nacional por los capitalistas de origen extranjero. Se va recomponiendo la situación de los dueños de la tierra, nucleados en la sociedad rural argentina, etcétera, y también se va reorganizando la clase. Frente a esa política acuerdista gremial que tienen los dirigentes sindicales de corte peronista, van a aparecer las resistencias obreras de tipo marxista, que finalmente van a acabar, muchas de ellas, en la lucha armada, ¿sí? Que era inevitable. ¿Está bien? Uno no puede pensar moralmente la violencia, sino que la tiene que estudiar historia. En ese contexto de desarrollo que yo les expliqué ahí, ustedes van a leer estos dos capítulos, y yo les voy a dejar una consigna en el trabajo, en el mensaje en el que al que suba este video, les voy a dejar una consigna de trabajo para que ustedes eh, vengan con eso para la clase. ¿Sí? Bueno, bien, se me hizo un poco largo esto, discúlpenme. eh, y nos encontraremos el viernes que viene con el material de lectura para el parcial, que va a ser domiciliario, con el material de trabajo para el parcial también, que yo se los voy a pasar en breve, ¿sí? Así ustedes no están en el aire. La clase que viene, de todas formas, vamos a trabajar, así va a ser, perdón, me embarullé. La clase que viene nosotros vamos a trabajar estos dos capítulos, y yo ahí les voy a presentar el material del parcial. Bueno, disculpen todas las desprolijidades de las que han sido víctimas este último tiempo, incluso la de la clase de mañana, que finalmente la vamos a tener, y les mando un abrazo grande y espero que estén. Adiós.